Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio de formación, de capacitación, de estudio, reflexión, análisis y de aportes dentro del ambiente de la teología a los diferentes niveles. Hoy podemos decir que estamos a un nivel medio alto, gracias a que nos acompaña muy gustosamente nuestro hermano y amigo el pastor Jorge Isea desde Maracaibo, perdón, desde Falcón, el estado Falcón en Venezuela, esperando en el Señor que esta sea una noche más de mucho aprendizaje, de mucho provecho para todos, en el que puedan gastarse medio cuaderno tomando notas y apuntes. Y de verdad, bien agradecido a Dios principalmente y a Jorge que ahora agarramos y lo atropellamos con estas cosas. Hace unos días le dije al pastor Diego, nosotros te tiramos a los leones, te metemos en los problemas y tú te enteras como unos 4 o 5 días después. Así que de verdad que es un honor que estés con nosotros, Jorge. Si quieres saludar a los hermanos que ya nos acompañan acá antes de dar las instrucciones. Eh, sí, gracias Héctor, gracias por tus palabras y de igual manera reitero mi alegría de poder compartir una vez más con estos espacios y con esta maravillosa, porque entiendo son varias comunidades las que están involucradas en este esfuerzo apologético. Así que bueno, mi saludo y mi gratitud por el contrario, por el poder yo poder estar y compartir este momento con ustedes. Así es, amén. Gracias al Señor porque nos permite estos privilegios y bueno, gracias también a los hermanos que ya se conectaron. Había muchos que estaban esperando desde unos minutos antes. De verdad que eso muestra mucho el interés y el deseo que tienen por continuar capacitándose y creciendo en el Señor. Gracias al hermano Rafael Guedes que está por ahí también apoyándonos un poquito con la parte logística. Obviamente siempre eh, Melvin, el equipo de Razón y Creencia que está a la cabeza de todo este esfuerzo que se hace por transmitir formación teológica de calidad a nuestros hermanos de la comunidad. Entonces, bueno, vamos para dar inicio, vamos a leer un poquito, esto ya varios lo conocen, pero solamente para que quede acá el registro y para que no se nos olvide. El apóstol Pedro decía, aunque ustedes sepan estas cosas, yo no dejaré de recordárselas. Igualmente para nosotros acá sabemos ya cuáles son las normas de la comunidad y sobre todo para intentar de que la producción de este material sea lo más amena posible, de manera que está quedando grabada y luego va a ser consumida por otras personas y pueda tener la mejor calidad y la mejor capacidad de atraer y de mantener a las personas. Entonces, como ya saben, siempre mantenemos los micrófonos silenciados, pero en el caso de que alguno se escape de la configuración, por favor, hagan lo posible de mantenerlos en silencio. Tengan sus Biblias a la mano y, por supuesto, también lápiz y papel para tomar notas. Todas las preguntas que quieran hacer, vamos a dejarlas en este caso para el final de la presentación. Al final se va a ceder ese espacio para que puedan hacer las preguntas en orden de que aparezcan levantando las manos acá en la pantalla, en la configuración que nos presenta el Zoom. Y ahí nosotros les activaremos el micrófono. Y finalmente, solamente por un asunto de tiempo, que nos enfoquemos a que las preguntas, en la medida de lo posible, sean preguntas concisas, precisas y referidas al tema. Sabemos que muchas veces los temas teológicos se permiten ir un poquito hacia los lados, hacia los extremos, pero hagamos el mejor esfuerzo para que las preguntas sean específicamente en torno al tema que se va a estar tratando. Entonces, habiéndoles dicho eso, una vez más les agradezco. A los que van a ver por YouTube y por alguna otra plataforma, les invitamos a que se suscriban a los canales de Razón y Creencia, a los canales de Oído Activo, que estamos trabajando para ustedes, estamos produciendo material para que ustedes puedan tener acceso a diferentes formaciones de alto nivel. Y bueno, además está decirles que ustedes se suscriban, que nos apoyen con sus likes, con sus comentarios y compartiendo el material es como un exceso, pero también no dejamos de recordárselo. Entonces, para dar inicio, yo voy a activarle acá el micrófono al hermano Jorge y cuando tú me digas, Jorge, comenzamos la proyección de las diapositivas. Adelante. Bien, no, de inmediato, ya podemos ya ubicarnos allí. Como ya les había reiterado, es un honor y
un placer poder compartir este espacio con ustedes. He observado y creo que la línea argumentativa o el interés que de alguna forma traduce este ciclo de conferencias que ustedes han programado, no solamente va orientado a darnos a conocer el conjunto de argumentos que históricamente se han relacionado a las pruebas de la existencia de Dios, sino también a los esfuerzos argumentativos y a los esfuerzos que desde las ciencias formales y particularmente la lógica, como ciencia auxiliar de este tipo de investigaciones, le brinda la investigación apologética. Creo que están trabajando no solamente con ese concepto, y creo que no estoy equivocado, ¿verdad, Héctor? Creo que no solamente estamos poniendo en evidencia ese esfuerzo histórico, sino también las estructuras formales de velar más o menos cuáles son las estructuras formales de los procesos argumentativos y poner en evidencia que una de las aliadas más extraordinarias que ha tenido el ejercicio apologético a través de 21 siglos de peregrinación, es una absoluta lástima que se haya olvidado esto, la pertinencia y el valor que tiene las investigaciones lógicas para el trabajo apologético, yo creo que es algo que debe retomarse y celebro que ustedes estén adelantando este esfuerzo. Así que bueno, vamos a empezar y creo que de inicio este argumento antropológico, poniéndonos en el contexto de toda esta hilvanación de ideas que ustedes vienen exponiendo, hemos visto que hay un conjunto clásico de argumentos para las pruebas de la existencia de Dios. Y esto particularmente es interesante cuando uno estudia la historia de la filosofía. Puede ver que muchos de los argumentos que han servido para las pruebas de la existencia de Dios, particularmente las 5 vías de Tomás de Aquino, una formidable y extraordinario esfuerzo de sistematización filosófica y teológica, ya podíamos encontrar todas sus motivaciones y gran parte de la articulación de estos argumentos tanto en Platón como en Aristóteles. En la metafísica de Aristóteles y gran parte del bosquejo y planteamiento consagrado en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, si hacemos un poquito de arqueología, de investigación filosófica, podemos ver que ya en el siglo IV antes de nuestra era, Aristóteles adelantaba con creces pruebas, argumentos cosmológicos que llaman mucho la atención al margen de una revelación o de la revelación especial, en este caso la literatura bíblica. Ya en el caso del pensamiento aristotélico se estaban llegando a conclusiones incontrovertibles de la existencia de Dios. Entre otras cosas, planteado desde la causalidad metafísica, el principio, en este caso, de causalidad y la necesidad de un artífice o de una causa primera que dé razón, un motor primero que dé razón del movimiento. Bueno, estos argumentos han tenido diversas impugnaciones a lo largo de la historia. Y es interesante, cuando yo estudiaba filosofía en la Universidad del Zulia, cuando fui estudiante de filosofía, por supuesto me encontraba en un lugar bastante hostil para mi fe. Yo no vengo de una escuela filosófica que haya estado permeada o nutrida por el pensamiento teológico. Vengo de una escuela más bien neopositivista, de una escuela en donde las investigaciones lógicas, el empirismo lógico y el pensamiento de izquierda también fueron dos de las grandes matrices que estuvieron integrando pues el pensum o la realidad académica de nuestra escuela. La mayor parte de nuestros profesores de origen europeo de alguna forma venían ya, habían abrevado en su momento de esta fuente. Y nos encontrábamos en un territorio bastante hostil. Hay universidades de formación católica en donde la filosofía, por supuesto, siempre tendrá una inclinación más tomista y orientada a las investigaciones teológicas, la demostración de la existencia de Dios, pero yo estaba en una escuela de filosofía absolutamente atea y hostil a la cosmovisión cristiana. Lo cierto es que el pensamiento, y recuerdo algunas de las conversaciones que sostenía con mis profesores de filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, y decían que las pruebas de la existencia de Dios, el argumento que ellos esgrimían, es que esas pruebas solamente sirven para la gente que ya tiene fe. Son pruebas en las que solamente el que cree ya puede suscribirlas. Y me daban una serie de argumentos lógicos para de alguna forma tratar de sustraer valor lógico y valor, por supuesto, filosófico
a los argumentos que nosotros históricamente hemos empleado para la articulación y la defensa de la existencia de Dios. Y uno de los argumentos, conversaba en una ocasión, bueno, es evidente que el argumento ontológico de Anselmo se convirtió quizás en uno de los argumentos más débiles. Ese esfuerzo de hacer un salto del orden lógico al orden ontológico, de yo pensar la isla perfecta, debería existir la isla porque en la cualidad de la perfección va inherente la contingencia, más bien la necesidad de su existencia. De alguna manera es un argumento falaz porque estamos atribuyendo a una realidad lógica luego un estatus ontológico, y esto es evidente, no es un argumento convincente y quizás lo presenta como el argumento más débil que nosotros hemos tenido en la historia de la exposición de las pruebas de la existencia de Dios. Lo cierto es que hablando de este tema, ella me decía, pero es que precisamente el argumento cosmológico también incurre en esa suerte de salto del orden lógico al orden ontológico, porque están de alguna manera ustedes presuponiendo que la existencia de una causalidad metafísica es una necesidad, de una causalidad lógica es una necesidad metafísica, y no hay tal cosa como una certeza de que la causalidad sea un apotegma fundamental, un axioma fundamental de la experiencia del conocimiento humano. Esto es después de las críticas que hace David Hume al principio de causalidad. Y David Hume, de alguna manera, como nos lo diría Bertrand Russell en su libro El conocimiento humano, Historia de la filosofía occidental, nos dirían que de alguna manera, después de David Hume, el pensamiento filosófico no ha podido responder a gran parte de las aporias y de las imposibilidades que el pensamiento, la epistemología occidental ha tenido para responder al escepticismo humniano. Ese escepticismo que Kant luego diría vendría a ser el fundamento, lo despertó del sueño de su dogmatismo. Lo cierto es que las pruebas de la existencia de Dios se han convertido, por supuesto, en un problema apologético en algunos espacios. Por esto que ellos mismos afirman. Oye, estamos utilizando planteamientos que de alguna manera no todos podemos suscribir, no podemos concluir de manera indefectible e inexorable que de la armonicidad, sistematicidad del universo se puede concluir la existencia de un artífice, porque eso es un salto del orden lógico al orden ontológico. Pero el argumento que vamos a plantear hoy, de alguna manera, se ha convertido en una poderosísima herramienta para brindar una respuesta a esta contingencia epistémica, filosófica y formal. Creo yo que la genialidad de Pascal de alguna manera adelantó con creces a muchas, no solamente de las investigaciones del pensamiento filosófico del siglo XX, podríamos decir que con Blas Pascal estamos y su modelo antropológico estamos anticipando gran parte de las intuiciones y de las ideas consagradas en el mundo, en el pensamiento existencialista de posguerra. Ya Soren Kierkegaard y el mismo Friedrich Nietzsche habían afirmado pues la ascendencia y eh, el aporte que había brindado a su pensamiento Pascal, pero sí, quizás el valor apologético que vamos a estudiar el día de hoy es cómo nos enseñó a plantearnos esta suerte de reducción al absurdo en la cual de nosotros no afirmar la cosmovisión cristiana, ¿cuáles son las alternativas racionales que quedan para la experiencia de la racionalidad occidental al margen de las premisas protocolarias y de esos apotegmas fundamentales de la cosmovisión cristiana, de no estar presente y articularse estos valores y estas premisas fundamentales del pensamiento? ¿Cuáles serían las alternativas con las que se quedaría el pensamiento? Yo creo que este argumento de la abducción, que luego veremos más adelante en el planteamiento de su argumento antropológico, va a dar un valor poderosísimo de respuesta a las posibles impugnaciones de las que yo les hablaba en la introducción de mi exposición. Bueno, vamos a hablar de esto. Y el argumento antropológico de Pascal, podemos comenzar diciendo, si seguimos la siguiente página, Héctor, podemos comenzar diciendo de que el planteamiento inicialmente surge como una respuesta frente a una extraordinaria paradoja
y una complejidad formidable al entendimiento humano. El hombre es una entidad suspendida entre la nada y el ser. Y en la siguiente lámina yo presento una imagen de un centauro y hemos dicho, quizás tomando prestado una imagen de Alfonso Ropero en su libro Filosofía y Cristianismo, hablaba de esta realidad desde una perspectiva muy pascaliana. Nos hablaba de que el hombre realmente es un centauro ontológico, una realidad suspendida entre la nada y el un ser divino y terrenal, un ser sublime y al mismo tiempo bizarro en muchos aspectos, un sujeto que puede encumbrarse y puede tener grandes conquistas culturales, sociales, políticas, grandes gestos de altruismo, y podemos tener también la experiencia de un Auschwitz o de una experiencia de exterminio, genocida, como la que observamos en distintos lugares del mundo, en la Segunda Guerra Mundial, en Ruanda y en tantos lugares en donde lo peor de la naturaleza humana ha tomado expresión. Y vemos que esa entidad tan compleja, tan paradójica, ese agregado de contradicciones que podemos ver en la naturaleza humana, nos brinda de alguna forma un interesante problema para el pensamiento. ¿Cómo interpretar la naturaleza humana? ¿Cómo poder interpretar esta realidad, este centauro ontológico, que si lo vemos y tratamos de sistematizar o de aprender a plenitud la complejidad de su naturaleza, nos encontraremos en dos tesis de irreductible desencuentro? Vamos a ver en la siguiente imagen quizás parte de este planteamiento. En la siguiente imagen, Héctor, podemos ver aquí curiosamente dos propuestas que en la antropología occidental han estado en permanente pugna: el pesimismo antropológico, que podemos tener como representantes a Montaigne y en este caso a Maquiavelo, dos pensadores que claramente en el caso de Maquiavelo tenemos en la evidencia en su libro El Príncipe de Maquiavelo y Discursos a Tito Livio, podemos ver una perspectiva muy realista, para no llamarla pesimista, realista o pesimista, igual que en Thomas Hobbes en su libro Leviatán, en esa legitimación que hace del Estado absolutista y monárquico. De alguna manera Thomas Hobbes nos habla de que el hombre es lobo para el hombre también. El hombre es malo por naturaleza, el hombre es malo por constitución. Y Gloria a Dios. de alguna manera, esta perspectiva, si ustedes la observan, parece que armoniza perfectamente con la descripción del capítulo 3 del libro de Romanos. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, todos se desviaron. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura, que haga el bien. Y este cuantificador universal, bastante pesimista, en el que toda la humanidad está comprendida en esta empresa de abierta rebelión para con la voluntad divina, parece estar respaldada por este pesimismo antropológico. Una visión que de alguna manera recoge de manera muy realista y tangible y evidente, diríamos nosotros, porque es evidente el carácter lesivo de la conducta humana, de cómo el hombre ha sido realmente un lobo para su prójimo, y no realmente la respuesta de Caín sigue vigente en gran parte de nuestras experiencias políticas y militares. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso de alguna manera responsable por la integridad de mi hermano? De alguna manera, el pesimismo antropológico consagrado en El Príncipe de Maquiavelo, en Montaigne y en El Leviatán de Thomas Hobbes nos dejan bastante claro que esta escuela ha tenido profundos exponentes y vehementes y persuadidos exponentes de esta concepción antropológica. Por otra parte, nos conseguimos con el optimismo antropológico propio de Rousseau y de Epicteto. En el Emilio y gran parte de los pensamientos ilustrados, en el caso de Rousseau, nos encontrábamos con el noble salvaje, aquel sujeto que era benigno por naturaleza y que solamente la cultura y la interacción social podía de alguna manera ir en desmérito de su virtud, ya de su condición pristina, de su condición originaria y auténtica, es una condición de bondad. Esta visión lírica del hombre, de una bondad maravillosa de la condición humana, ha seducido y sedujo particularmente al mundo ilustrado,
y a gran parte del pensamiento del siglo XIX también suscribió gran parte de esta visión. Lo cierto y lo interesante es que gran parte del pensamiento revolucionario latinoamericano, con Bolívar, O'Higgins, San Martín y la mayor parte del pensamiento revolucionario latinoamericano abrevó de estas fuentes: la bondad natural del hombre. El hombre es un ser divino que ha sido corrompido por un conjunto de fuerzas exógenas, sociales, culturales, pero por constitución metafísica y ética el hombre es bueno por naturaleza. Estas dos realidades, y alguien podría decir, chico, tenemos una comprensión, si seguimos la siguiente imagen, podríamos ver algo bien interesante, y es que nos encontramos en que cada uno de estos sistemas, cada sistema de pensamiento contiene una verdad negada por el otro. Y es que Pascal viene y nos advierte de que las dos realidades están condensadas, están ilustradas, están presentes en la naturaleza humana. La naturaleza humana no es tal cosa eh, como solamente terrenalidad, mundanalidad y perversión. Está presente la imagen del creador en la naturaleza humana. Está presente también esa realidad espiritual sublime, las grandes expresiones de la cultura, las grandes expresiones de la espiritualidad, la posibilidad del hombre de interactuar con su creador, muestran de que realmente en el hombre están conviviendo dos naturalezas en abierta rebelión, en abierta disputa, dos naturalezas que están en irreductible desencuentro. Lo interesante es que de alguna forma con esto, y seguimos adelante, cada uno de estos sistemas contiene una verdad que es negada por el otro. En el caso, por ejemplo, del pesimismo antropológico, se está afirmando la corrupción constitutiva de la condición del hombre, pero se niega la virtud y la potencialidad, benignidad de la condición humana. En el optimismo antropológico de Rousseau y de Epicteto podemos encontrarnos con una perspectiva lírica, benevolente, una perspectiva benigna de la condición humana, que también está presente en esa constitución del hombre por su origen divino, por llevar la impronta de su creador, corrompida, pero de alguna manera clara y taxativamente registrada en la revelación bíblica de ese origen divino, que es el elemento constitutivo de la dignidad humana y es el elemento constitutivo también de los derechos inalienables de la condición humana. Pero esta tesis niega la radical corrupción en la que se encuentra tristemente la condición del hombre por el pecado. Lo cierto es que ninguno de estos dos puntos de vista, eh, tanto el optimismo antropológico como el pesimismo antropológico, da cuenta plenamente de la condición humana, tanto en su dimensión epistémica como en su dimensión ética. Lo cierto es que el hombre, y esta es una clara impugnación, me resulta muy interesante esta impugnación a la incapacidad epistémica del hombre por la articulación, racionalmente hablando. La racionalidad también es corrupta y es una afirmación de Pascal. Creo que esa es una de las grandes deficiencias del sistema atomista, esa presunta autonomía de la racionalidad que al margen de la dirección divina pueda adquirir de alguna manera conocimiento y dirección. El hombre natural está absolutamente, radicalmente desviado de la posibilidad del conocimiento de Dios. No solamente son pulsiones lógicas y racionales las que articulan nuestra percepción del mundo y la racionalidad constitutiva de la condición humana, sino que existen elementos pasionales y volitivos, también modificando nuestras interpretaciones o nuestras aproximaciones racionales a la realidad objetiva. Así que existen realidades que en su dimensión epistémica el hombre se ve lesionado también por esta constitutiva naturaleza pecaminosa, pero a pesar de ser pecaminosa, a pesar de su corrupción, ¿quién puede negar de los logros que en términos de aritmética, de geometría, de ciencia, esta misma racionalidad ha logrado consagrar? Y los grandes logros científicos y los grandes logros de los que él mismo formó parte, Pascal, él podía advertir de que esa es una razón que da testimonio de nuestro origen divino, pero es una racionalidad que es susceptible a la corrupción, que está lesionada constitutiva, metafísica, ontológicamente, por una realidad
pecaminosa, un cáncer espiritual que de alguna manera incapacita al hombre desde una perspectiva epistémica, una comprensión integral y plenamente racional del universo y de su realidad metafísica. Como en su dimensión ética, el hombre no puede ser bueno del todo y puede tener algunos destellos de filantropía, puede tener algunos destellos de bondad, de solidaridad, de fraternidad, pero luego son negados por conductas pasionales, por una racionalidad animal, terrenal y diabólica que viene en desmérito de esa misma dignidad constitutiva y de alguna manera esa ninguno de los dos puntos de vista, ni la perspectiva de Rousseau y de Picteto, ni la perspectiva de Maquiavelo, de Montaigne, ni de Thomas Hobbes podría de alguna manera darnos a plenitud una visión integral de este enorme drama antropológico, constitutivo, metafísico, ontológico de la condición del hombre. De alguna manera, cada uno de ellos tiene esta incapacidad. Pero veamos ahora la siguiente lámina. Y el argumento ahora toma un cariz apologético es porque de alguna forma Pascal viene a recordarnos, es el Evangelio la que revela la auténtica naturaleza del hombre. Y yo he agregado allí el dualismo antropológico paulino como la evidencia exegética que Pascal emplearía en este caso como eh, proposición fundamental de su planteamiento, nos viene a decir lo interesante del argumento antropológico es que solamente desde la perspectiva de la fe, solamente desde las referencias consagradas en la revelación sobrenatural de la creación, de la caída y de la redención, es que podemos lograr entender a plenitud este complejo entramado ontológico que es la condición humana. No podremos de alguna manera comprender este centauro ontológico, esta realidad paradójica, contradictoria. Richard Rorty, el célebre filósofo neopragmático americano, hablaba de la condición humana como un agregado de contradicciones. Jean-Paul Sartre hablaba de alguna forma en la necesidad de contradecirse como una evidencia de desarrollo personal. De alguna manera, el hombre es una entidad que si somos honestos, es un misterio para sí mismo. El hombre es un misterio para sí mismo. Una condición que de alguna manera se hace ininteligible plenamente la complejidad de su constitución y Pascal viene ahora plantea para que frente a este formidable desafío antropológico y ontológico, pues la respuesta frente a este complejo escenario nos la brinda el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio brinda precisamente la interpretación que de alguna manera viene a satisfacer estas dos realidades en desencuentro, de irreductible desencuentro. Sigamos a la siguiente lámina y fíjate lo que nos encontramos acá. Nos encontramos de que no hay que atribuir predicados contradictorios al mismo sujeto o pensar que son predicados que contradicen la naturaleza humana o como si fueran dos realidades que no puedan convivir ontológica y metafísicamente en una misma instancia o entidad espiritual. No hay que atribuir predicados contradictorios al mismo sujeto, nos recordaba Pascal. Los humanos tienen una doble naturaleza de un tipo no propuesta por el planteamiento o por el pensamiento filosófico. Este dualismo antropológico que ustedes pueden ver plenamente consagrado en el capítulo 7 del libro de los Romanos, cuando el apóstol Pablo hablaba de miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien está, pero no el poder hacerlo. Yo tengo un aguijón en mi carne, una contingencia más bien, una realidad que indefectible, inexorablemente me lleva a la incapacidad del cumplimiento del precepto divino, de satisfacer la justicia divina, de vivir una vida en armonía con la dimensión preceptiva y normativa de mi fe y una vida articulada y enderezada por esos principios en mi conducta ética y práctica. No puedo vivir de manera plena esa experiencia y de alguna manera puedo ver que hay dos naturalezas en pugna en mi propia constitución metafísica. Es lo que de alguna manera
la antropología paulina en el capítulo 7 de Romano nos lega, y es el argumento que ahora viene a introducir Pascal como respuesta frente a estas dos escuelas en abierta e irreductible contradicción. Ninguno de los dos puntos de vista, ni el optimismo antropológico ni el pesimismo antropológico, cuenta plenamente de la condición humana tanto en su dimensión epistémica como ética. Eso era lo que nos había dicho. Pero no hay que atribuir predicados contradictorios. Lo que sucede es que desde el entendimiento natural, desde la autónoma razón, desde esa deidad epistémica que luego se convertiría en la racionalidad post-cartesiana, desde ese cogito cartesiano, no podemos advertir de manera plena estas dos naturalezas que están en abierta contradicción en nuestra constitución metafísica. Veamos entonces qué nos viene a plantear Pascal como respuesta y como un argumento formidable para dar razón de nuestra esperanza y de nuestra fe. La creación, la caída y la redención son la explicación de la situación desconcertante de la condición humana, es lo que viene a decirnos de alguna manera Pascal, y esta creación viene a darnos la idea de que el hombre es un ser terrenal y celestial, animal y divino, y que de alguna manera luego de esa caída experimentó, por supuesto, un distanciamiento cualitativo claro entre Dios y entre el creador y la criatura, y por supuesto la necesidad de la redención como un fenómeno de transformación de esa condición lesiva y constitutiva que les propia la condición pecaminosa de la condición humana. Es decir, tenemos en el planteamiento, en la narrativa, en el bosquejo antropológico y en el bosquejo de salvación cristiana, la única respuesta que puede dar una concluyente orientación a la incapacidad de la autonomía racional del hombre en interpretar la naturaleza humana. Y con esto entonces Pascal nos está diciendo, no existe otra forma de entender quizás, y nos da la posibilidad, es interesante cómo la probabilidad viene a ser empleada aquí como un ardid retórico y como un ardid lógico también, porque el concepto que luego él empleará en términos lógicos, más que ser un planteamiento deductivo o de donde se parten de premisas generales a conclusiones que indefectible e inexorablemente están consagradas o contenidas en sus premisas iniciales, ¿verdad? Si son verdaderas sus premisas, tendrán que ser indefectiblemente verdaderas sus conclusiones. Ese era el planteamiento argumentativo y deductivo del planteamiento cartesiano. O ni siquiera es un argumento inductivo que parte de la evidencia particular del dato empírico y se eleva a premisas universales comprensivas que de alguna manera generalizaciones que pretenden interpretar las pautas regulares del comportamiento fenomenológico. Es el planteamiento inductivo y que inspiró gran parte de las escuelas empiristas. Con Pascal estamos ante un proyecto de abducción en donde la posibilidad viene a ser la posibilidad y quizás la interpretación más racional, es la que viene a plantearse como alternativa lógica frente a esta controversial e irreductible desencuentro histórico de estas dos perspectivas antropológicas. ¿Qué es lo que nos viene a decir ahora? Sigamos a la siguiente imagen. Esto es interesantísimo. Los tres presupuestos del argumento de Pascal es que el carácter dual de la naturaleza humana es intelectualmente convincente. ¿Quién puede negar que el hombre no es un centauro ontológico? Hasta los mismos detractores del cristianismo pueden ver que el hombre es un agregado de contradicciones. Podemos ver gestos de bondad aún en Hitler. Podemos ver gestos de bondad aún en los líderes totalitarios de Idi Amin, y no voy a decir algunos nombres para no meterme en problemas. Pueden haber algunos gestos de ternura con su familia, con sus hijos, con algunas otras personas, hasta con animales. Pues no podemos negar que hay presentes algunos elementos de bondad inherentes al alma o a la constitución del hombre. Sin embargo, negar la malignidad y el carácter lesivo de su conducta
mucho menos podremos negarlo. La historia está llena de genocidas, la historia está llena de homicidios, la historia está llena de mentiras, de adulterios. La historia y la vida del hombre es un agregado vergonzoso de contradicciones, de pasiones vergonzosas que han tristemente enhebrado el devenir histórico de la experiencia humana, y podemos de alguna manera ver que claramente el carácter dual de la naturaleza humana es intelectualmente convincente. Que la condición humana necesita ser explicada, por supuesto. ¿Cómo podemos entender esta paradoja? ¿Cómo podemos entender este ser que está, esta entidad que está suspendida entre el ser y la nada? Una visión sugerentísima esta de la entidad suspendida entre el ser y la nada, que vendría a ser seguramente una de las motivaciones primordiales del pensamiento de Kierkegaard y posteriormente del pensamiento post-heideggeriano. Este ser que está en construcción y que está como una entidad en ese limbo metafísico. Interesantísima la aproximación que nos brinda Pascal de la condición humana y que adelantó con creces, sin duda alguna, a muchas de las investigaciones de posguerra en el pensamiento filosófico. Esa condición humana necesita ser interpretada. Y ahora, que la clave hermenéutica para la interpretación de esa condición humana es precisamente nuestra cosmovisión cristiana. Es imposible conocer al hombre al margen de la revelación divina. Es imposible, y quizás con este argumento antropológico, Pascal nos viene a decir que la clave hermenéutica de la doctrina de la imagen de Dios en el hombre y de la doctrina de la caída. Tanto nuestra terrenalidad y nuestra animalidad como nuestro carácter espiritual y sublime espiritual encuentran una respuesta plena, integral y sistemática en la visión y en la cosmovisión consagrada en el Evangelio. Pues tanto la caída como su creación dan razón de este enorme y formidable problema que es la naturaleza humana. El hombre tiene un origen divino, es un centauro ontológico. ¿Y cómo podemos explicar eso en términos de una metafísica o de un planteamiento distinto al cristianismo? Pues para Pascal vemos que los argumentos serían muy deficientes de no poder consagrar en una visión integral del mundo ambas realidades de la naturaleza humana, pues la única experiencia que puede brindar en términos aún de religión comparada, una interpretación plena de la condición del hombre en su terrenalidad y en su espiritualidad, nos la brinda la doctrina de la creación y de la caída. Interesante, el argumento de Pascal sigue de esta manera. Sigamos entonces con la siguiente lámina. Y veamos, estos son los tres presupuestos de su argumento, ya pudimos verlo. Mírate a ti mismo y encuentra las evidencias de estas dos naturalezas. Vamos a encontrar con una sencilla observación de nuestra interioridad una evidencia de que estas dos naturalezas están presentes. El dualismo antropológico paulino lo deja bastante claro. El capítulo 7 del libro de los Romanos nos dejó bastante en claro el enorme drama que afrontaba el apóstol al encontrarse en la incapacidad constitutiva de su naturaleza pecaminosa en satisfacer las demandas divinas, y por supuesto había un deseo de poder honrar la justicia divina, pero una incapacidad constitutiva. Pascal decía que esta evidencia era incontrovertible. ¿Y cómo entonces eh, vamos a resolverlo? Continuemos y veamos acá, porque quiero llegar al punto donde la lógica cobra relevancia. Para comprenderse, el hombre debe verse a sí mismo en un marco teológico, y este es el valor apologético de este argumento. El valor apologético es plantear nuestra cosmovisión y antropología como una única respuesta o como la respuesta más convincente, porque no la está presentando con digamos, con el carácter de inexorabilidad que está presente en el argumento deductivo cartesiano. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Indefectible e inexorablemente la conclusión viene seguida de sus premisas. El argumento que plantea Pascal viene a enriquecer nuestro acervo apologético, es porque no nos está dando un planteamiento deductivo ni inductivo, nos está planteando como la propuesta más racional
dentro de este entramado misterio, este complejo misterio de la naturaleza humana, la respuesta apologética viene es que nuestra concepción de la fe viene a ser la respuesta más plausible, más racional, la que podría sistematizar de manera plena las enormes contradicciones que son inherentes a la constitución metafísica y ontológica del hombre. Y con esto lo que le está diciendo al mundo es que ustedes no podrán entender su propia constitución si no es desde las perspectivas propias de la fe. Ahí es donde está el valor apologético de este argumento. Para comprenderse, el hombre debe verse a sí mismo en un marco teológico, y ahí es donde está el valor de la reivindicación del pensamiento teológico por encima de la razón autónoma, que era, por ejemplo, el dogma del cartesianismo y del racionalismo europeo, y por supuesto la experiencia y el dato empírico en el caso del empirismo británico e inglés. Nos encontramos de alguna manera ante un interesantísimo esfuerzo de este francés, teólogo, filósofo, matemático y apologista, de dejarnos bastante en claro, y quizás está adelantando con creces, gran parte de los planteamientos de la apologética contemporánea, al nosotros también ofertar nuestra cosmovisión como la alternativa más racional y más plausible para la interpretación de este enorme maremándum de datos científico y de la evidencia del dato científico. ¿Quién puede articular de manera más sistemática? Si buscamos un concepto de teoría, por ejemplo, concepto de teoría, Paul Henry Boyer nos brinda una interesante definición. La teoría es toda construcción especulativa tendente a la sistematización del dato científico. ¿Qué nos está diciendo? La teoría es interesante que agrega un componente especulativo. Las teorías no son per se evidencias incontrovertibles, pero son las alternativas más racionales para la interpretación de un dato empírico. ¿Cómo yo puedo articular, sistematizar, interpretar? Hay una dimensión hermenéutica en el ejercicio de la teorización. Hay un ejercicio de interpretación, de valoración, de cómo puedo de alguna forma yo dar razón de la enorme complejidad de datos que están presentes en la evidencia empírica. Pues la teoría se esfuerza por construir de forma especulativa cuáles son las mejores formas de sistematizar ese dato empírico. En el caso de la teorización científica, pues de alguna manera lo que nos está diciendo Pascal es que la única forma quizás de brindar una respuesta plausible, racional, al formidable y complejo entramado de contradicciones que es la naturaleza humana, solamente lo podemos hacer desde la clave hermenéutica de la cosmovisión cristiana. Al margen de esa revelación, no existiría una articulación sistemática de ese complejo misterio. Veamos entonces un dato interesantísimo, y me encanta esta expresión de Chesterton: todo el secreto del teísmo es este: el hombre puede entenderlo todo con la ayuda de lo que no entiende. Y es interesante porque está traduciendo en clave. Chesterton era un sujeto muy perspicaz y con una aguda percepción de las sutilezas argumentativas. Lo que nos está diciendo Chesterton es que de alguna manera es sobre la evidencia sobrenatural de la revelación del teísmo es que podemos entender lo que de alguna manera no podíamos entender, solamente desde el dato revelado, solamente parándonos desde la evidencia que el teísmo nos brinda como cosmovisión y como manera integral de interpretar el universo. Solamente es que podemos entender, y me parece fascinante este juego de palabras. Todo el secreto del teísmo es este: el hombre puede entender todo con la ayuda de lo que no entiende, es decir, el misterio. El misterio de Dios viene a ser, como diría C.S. Lewis en una ocasión en el Club Socrático de la Universidad de Oxford. Le preguntaban: yo creo en la luz, yo creo en el cristianismo como creo en la luz del sol. No solamente porque lo veo, sino porque a través de esa luz yo veo todo lo demás. Es decir, desde el misterio de la fe es que puede entenderse el misterio de la condición humana. Y es desde la revelación sobrenatural, desde ese dato revelado, es que podemos de alguna forma brindar una
aproximación e interpretación plena del misterio formidable que es ese centauro ontológico que es el hombre. Bueno, desde lo que no se entiende, puedo entender el dato de la complejidad del centauro ontológico que es el hombre. Miren qué interesante. Sigamos a la siguiente lámina y creo que esta es una paráfrasis de lo que acaba de decir Chesterton y creo que tiene un enorme valor epistémico para aquellos que les interesa lo que de alguna manera viene articulando en este caso Pascal. La única cosa creada que no podemos mirar es la única cosa creada cuya luz miramos todo. Como el sol al mediodía, el teísmo explica todo lo demás por el resplandor de su victoriosa invisibilidad victoriosa. No podemos ver el sol directamente porque quedamos ciegos, pero por la luz del sol podemos ver todo lo que está en nuestro entorno. No puedo mirar el sol directamente y puedo sufrir de alguna lesión en mi retina y puedo quedar absolutamente cegado, pero es por el resplandor de ese sol y por la luz que él emite que yo puedo entender todo lo demás. Pues de alguna manera, del mismo forma, la invisibilidad victoriosa de mi Dios viene a ser la clave y la cosmovisión cristiana, la que me permite ver e integrar de manera racional todo el entramado de la condición humana, no solamente en su complejidad metafísica y ontológica. Otro dato interesante es ver cómo Pascal está abrevando claramente de las paradojas y de las motivaciones que están presentes en el libro de Eclesiastés. Independientemente de nuestra perspectiva del mundo, el hombre nace y muere, ríe y llora, abraza y se abstiene de abrazar. Tiene tiempos de guerra y tiene tiempos de paz. Hay momentos en donde ahorra y momentos donde se dispersa todo lo que ahorró. Hay momentos donde tiene momentos de esplendor y como diría Mario Benedetti, ¿quién te dijo que yo todo el tiempo soy canción? Y que yo soy como cascada que desciende de las montañas, a veces soy como una vivaz cascada que desciende de los montes, pero a veces soy como laguna inerte llena de limo y de algas, serena en la confianza de que te mires al mirarme. El poeta nos recordaba de que la condición humana es paradójica, es una condición de contradicciones. Podemos ver esa abierta contradicción en la experiencia histórica, biográfico, existencial de la condición humana. Tenemos nacimientos y morimos, reímos y lloramos, abrazamos y nos abstenemos de abrazar. Tenemos momentos para hablar y momentos para callar, momentos de plenitud y momentos de escasez. Venezuela vivió momentos sauditas, la llamaban la Venezuela saudí, de la experiencia, de la bonanza, del bienestar social. Fuimos el horizonte de migración de muchos pueblos, sobre todo de posguerra. Venezuela se llenó de alemanes, españoles, portugueses, italianos, franceses. Yo me crié en un país multicultural porque fue un país que estuvo lleno y que recibió muchísima gente. Hoy vemos al mismo país disperso con más de 7 millones de personas y casi 8 millones de personas según los últimos datos demográficos dispersas por todo el mundo. Estas contradicciones parecen mentira que formaran parte de una misma realidad. La paradoja, la contradicción, es la clave, decía don Miguel de Unamuno, de hermenéutica, de la interpretación de la condición humana, la contradicción. Y él en su libro El sentimiento trágico de la vida decía, yo me quiero morir. No me quiero, no me da la gana de morirme, decía él en su libro del sentimiento trágico de la vida. No me da la gana de morirme, pero de igual manera se murió. A pesar de que nos aferramos a la temporalidad de manera indefectible e inexorable, el dolor, la muerte y la aflicción tocará la puerta de la condición del hombre. La vida es una tragedia y también una comedia. Hay alegrías y hay dolores, hay sonrisas y hay lágrimas. Podemos advertir cómo Pascal le está tomando el pulso a esa realidad biográfico-existencial de la condición humana y luego nos viene a dejar en su libro Pensamientos un acervo apologético formidable para brindar una respuesta muy contemporánea
muy contemporánea a la condición del hombre. Es interesante esta aproximación pascaliana. Ahora, vemos, y es el presupuesto epistémico y metafísico de Pascal, de que solamente desde la luz del Evangelio se puede articular de manera sistemática este entramado de contradicciones y de paradojas. Para don Miguel de Unamuno, la categoría fundamental de su planteamiento antropológico y filosófico era la contradicción. Quizás para Soren Kierkegaard la categoría fundamental era la paradoja. Lo cierto es que sean paradojas o contradicciones, la condición humana necesita por constitución racional, necesitamos una visión integral, integradora, sistematizadora de nuestra condición. Y Pascal diría, y ahí es donde está el valor apologético de su argumento, solo desde los presupuestos de la creación, de la caída y de la redención, este dilema encuentra respuesta. Veamos a ver esto. El argumento abductivo es lo que ustedes pueden ver claramente en el planteamiento pascaliano. Este argumento deductivo, creo que ya ustedes han tenido alguna suerte de introducción a la lógica o introducción al pensamiento formal, me imagino yo. De alguna manera no está de más recordar que en los modelos de razonamiento, el argumento deductivo, yo creo que lo acabo, voy a reiterar lo que había afirmado, partimos de premisas generales y de lo general partimos a lo particular. Es el argumento, el modelo propio del silogismo aristotélico. Yo les había dicho, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. La conclusión es inherente a sus dos premisas y es de manera incontrovertible. Si las dos premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. El argumento de la inducción parte de lo particular a lo general y es el argumento en donde se elaboran generalizaciones que pretendan condensar, interpretar o más bien consagrar esos elementos de universalidad que están presentes en la evidencia particular. Karl Popper, en su lógica de la investigación científica, impugna este planteamiento y dice que la inducción no existe, que lo único que existe realmente es deducción. Eso es otro tema de filosofía del neopositivismo, de la segunda generación neopositivista del siglo XX. En la lógica de la investigación científica, Karl Popper dice de que nosotros estamos condenados a un conjunto de premisas protocolarias que de alguna manera ya sirven como antecedente para la interpretación aún del dato científico. Por lo tanto, siempre lo que hacemos es deducir, no inducir. Pero al margen de este debate, clásica, históricamente hemos interpretado que el modelo deductivo y el modelo inductivo son las dos formas de razonamientos presentes en la articulación del método científico. Pero el método abductivo, de alguna manera, si ustedes quieren entender e ilustrar lo que este método nos está planteando, Peirce, este lógico y filósofo, nos recuerda algo interesante. Lo explica de esta manera, abrevando, por supuesto, del pensamiento de Aristóteles. El hecho sorprendente se observa, ese es el dato. Pero si A fuera cierto, sería algo natural. Por lo tanto, hay razones para sospechar que A es verdadero. ¿Qué es lo que nos está diciendo este argumento? Si el hecho C, el hombre es un hecho sorprendente, claro que es un hecho sorprendente, es un centauro ontológico, es una entidad en que están batallando dos naturalezas en una misma entidad, en un mismo desencuentro ontológico y metafísico. Pero por ese hecho sorprendente se observa, es un dato innegable, es una realidad empírica incontrovertible. La historia nos puede dar una descripción clara de esa batalla, de ese dualismo antropológico presente en la constitución del hombre. Pero si A fuera cierto, y en este caso A fuera cierto, si la fe cristiana fuera cierto, sería algo natural entender la complejidad del hecho sorprendente de C. Por lo tanto, hay razones para sospechar que A es verdadero. Las razones de sospecha, las razones de probabilidad son los que le dan a este argumento abductivo un término medio entre la inducción y la deducción. Me gustaría plantearlo así, sin embargo, por razones didácticas lo planteo en estos términos. Sin embargo, lo que nos está diciendo
Es que estamos ante una forma de argumentar en donde la respuesta más plausible será la que se ofertará como alternativa de interpretación. Ahora, es interesante que observemos que el argumento abductivo, si no es verdad que el cristianismo es la respuesta integral a esa enorme paradoja y contradicción de la condición humana, ¿qué alternativas tendríamos para entender esas paradojas y contradicciones? De no ser verdad del cristianismo, ¿cómo podemos entender la complejidad antropológica constitutiva de la naturaleza humana? Para Pascal no hay respuestas plausibles en otras alternativas y cosmovisiones. Lo que Pascal quiere dejarnos en claro es que no existen alternativas que brindan a dar una respuesta plenamente satisfactoria a la enorme complejidad constitutiva de la naturaleza humana. Pueden haber intentos, pueden haber hipótesis de lectura, diversas interpretaciones que pretendan sistematizar esa complejidad, pero la respuesta más racional nos la brinda sin duda alguna la interpretación y el planteamiento, el argumento de la creación, de la caída y de la redención como planteamiento y narrativa de interpretación de ese complejo fenómeno. Ahora, en la ausencia de admitir que la fe cristiana es la única forma de construir una interpretación auténtica, verdadera de la naturaleza humana, ¿cuál es el siguiente argumento que se podría emplear para la justificación de nuestra cosmovisión? Les voy a mostrar, y esta siguiente lámina es un texto consagrado en Primera de Corintios capítulo 15, verso 12 al 19. Héctor, si puedes pasarla, vamos a ver entonces este planteamiento que es una de las más poderosas herramientas que las lógicas nos enseñan para la argumentación y en este caso para la defensa de nuestras ideas. La reducción al absurdo. Nosotros, a mí me llama mucho la atención como estudiante de lógica, ver cómo el apóstol Pablo empleó ese modelo de razonamiento y ese planteamiento que nosotros en lógica simbólica elemental utilizamos en nuestro sistema deductivo. Introducimos una hipótesis del sistema negada y cuando introducimos una hipótesis del sistema negada, vemos que colapsa el sistema y entramos en contradicciones inadmisibles. Si tú integras una hipótesis dentro del argumento y niegas la hipótesis constitutiva del argumento y entras en contradicción, has demostrado que no puedes negar de alguna manera esa hipótesis dentro del sistema. La reducción al absurdo es demostrar, si tú me das esta idea, cuáles serían las últimas conclusiones a las que arribaríamos de ser verdad lo que tú propones. Y miren cómo Pablo lo presenta aquí. Este argumento al absurdo, si ustedes pueden percibir y ya han estudiado un poquito de lógica, pueden seguir la línea argumentativa que Pablo está empleando. Nos está diciendo Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, esa es la predicación del Evangelio. Es lo que hemos ofertado como la mejor interpretación de la resurrección de Jesús, como la esperanza gloriosa y bienaventurada del Evangelio. La hemos planteado como la doctrina fundamental y piedra angular, la resurrección de nuestro Señor, como piedra angular de nuestra justificación y de nuestra redención. Si hemos predicado esto, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Parece que los corintios, como buenos griegos, negaban la idea de la resurrección. De hecho, si ustedes recuerdan al apóstol Pablo en el capítulo 17 de la epístola, en el libro de los Hechos, ven que Pablo, cuando fue llevado al Areópago de Atenas, en el Cerro de Marte, también conocido de esa forma, por cierto, dando uno de los discursos más sublimes de la historia del pensamiento universal, Pablo nos brinda en una cápsula la cosmovisión cristiana y deja algunas bombas de tiempo interesantísimas. Los planteamientos antropológicos de Pablo quedaron bastante claros al hablar en contraposición a la visión aristotélica. Pablo introduce la idea de que todos los hombres venimos de un mismo linaje, algo que vino a poner en crisis todo el planteamiento antropológico de la política de Aristóteles cuando se discriminaba entre los bárbaros y como sujetos que estaban disminuidos intelectualmente y por eso eran susceptibles de ser objeto de enajenación de su libertad política. Pablo dejó
tanto en la epístola de Filemón como en ese discurso y luego en algunas afirmaciones de sus epístolas, las bombas de tiempo que permitirían al pensamiento abolicionista en el siglo XVIII y XIX adelantar esfuerzos de emancipación política y cultural. Pablo, la idea de la resurrección también la incorpora en ese discurso del Areópago de Atenas, y cuando llega ese punto de la resurrección, los griegos no quisieron escucharlo más. Para los griegos la idea de la resurrección era inadmisible. Ellos podían creer en la reencarnación, pero no en la resurrección. Y de alguna manera parece que la comunidad de los corintios tenía alguna suerte de resistencia cultural y filosófica a la idea de la resurrección, y Pablo ahora viene a continuación a impugnar su argumento, introduciendo un modelo de argumentación conocido como reducción al absurdo, que es el que les acabo de exponer hace unos minutos. Miren cómo lo dicen. ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y aquí viene, introduce la tesis. Porque si no hay resurrección de los muertos, miren cómo introdujo la negación de la hipótesis en el sistema. Él está diciendo, vamos a suponer que sea verdad, que sea mentira el tema de la resurrección. Vamos a hacerle caso a ustedes, pues. Vamos a suponer que el hombre tiene un origen natural, de que es el agregado de fuerzas aleatorias y no es el otra cosa que el desarrollo dialéctico de la materia en su evolución histórica. Vamos a suponer, diría algún teísta argumentando contra algún materialista, o en este caso Pablo diría, vamos a suponer que la idea de la resurrección no sea verdad. ¿Qué pasaría en el sistema, en el planteamiento de nuestra interpretación, si nosotros partimos del hecho de que la resurrección no es cierta? Bueno, si la resurrección no es una doctrina auténtica, miren lo que Pablo concluye, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, miren la concatenación de implicaciones que emplea. Hay un conjunto de transitividades implicativas allí involucradas en este argumento. Esto es fascinante desde un punto de vista formal y lógico. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Esta es otra implicación de negar la resurrección, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, porque si fuera verdad que la resurrección no existe, yo soy un falso profeta, soy un falso maestro, y tengo a Dios en contra porque estoy enseñando algo contrario a lo que Él ha enseñado. Y de ser verdad la negación de la resurrección, miren qué otras implicaciones tendría. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque si fuera verdad la negación de nuestra doctrina, las implicaciones son formidables dentro del sistema. Explota el sistema. Estamos en nuestros pecados, somos hallados falsos maestros y profetas, somos los más dignos de conmiseración del mundo porque estamos predicando de un Mesías que no resucitó, estamos predicando que resucitó y realmente no resucitó y somos hallados mentirosos delante de Dios. El argumento de reducción al absurdo lo que viene a demostrar es que cuando tú niegas una hipótesis, el sistema colapsa. Lo interesante es que Pascal viene a utilizar algo interesantísimo en su modelo de argumentación apologética, y es que además de la abducción como criterio metodológico para la exposición de sus ideas, les estoy planteando el cristianismo y la cosmovisión cristiana, la visión antropológica consagrada en el Evangelio, como la clave hermenéutica más eficiente para interpretar la enorme complejidad constitutiva del hombre. De no ser verdad el cristianismo, ¿qué otra alternativa ustedes me podrían ofertar? Veamos qué sucede si introducimos una negación de estas hipótesis. ¿Qué alternativas me das tú? ¿Cuáles serían las implicaciones de negar la idea de la caída y de la resurrección? Pues es interesante cómo tanto el argumento de la abducción
como la reducción al absurdo, como criterio metodológico para exponer la inconsistencia de nuestros interlocutores, fueron las dos herramientas más poderosas empleadas en este argumento antropológico de Pascal. Ustedes pueden llevar esa pista y es interesante explorarlo, ejercitarlo, estudiarlo y evidenciar y dejar en claro cuáles fueron los criterios formales que estaban detrás de este argumento. Les reitero, no es el argumento clásico deductivo ni inductivo que le era propio a la investigación aristotélica. Estamos ante un planteamiento de abducción en donde lo que se nos presenta es la mejor alternativa racional frente al enorme misterio de la condición humana. Si el cristianismo no es verdadero, ¿dónde queda la racionalidad del hombre? Es la misma racionalidad que Francis Schaeffer luego suscribiría cuando diría, estamos al final de la era cristiana, estamos en el mundo post-cristiano, por lo tanto estamos en el fin de la civilización. Porque lo que hemos suscrito los apologistas cristianos, la intelectualidad y el pensamiento cristiano por 21 siglos de peregrinación, lo que han suscrito los grandes pensadores es que sin cristianismo no hay civilidad. Sin cristianismo no existe racionalidad. Y de alguna forma yo suscribo esa tesis y concluyo de que la fe es la razón de Dios revelada a la sin razón del hombre. No hay forma de poder integrar un pensamiento racional al margen de la cosmovisión cristiana. Es más, los grandes teóricos que impugnaron las pruebas de la existencia de Dios, de ser verdad que el argumento de la causalidad y el argumento cosmológico, vamos a imaginarnos este planteamiento y vamos a utilizar el argumento de reducción al absurdo, de ser verdad que no existen principios regulares que gobiernen la conducta de los fenómenos, de que no existen relaciones de necesidad, de constancia, de causalidad entre las diversas entidades del universo, algo que de alguna manera impugnó David Hume. Ellos decían que el argumento cosmológico está incurriendo en una falacia porque da un salto del orden lógico al orden ontológico. Pues, ¿cuáles son las alternativas que usted nos dejan? Porque de negar la existencia de Dios, de negar la racionalidad del argumento, de la evidencia cosmológica, pues el hombre, la única conclusión a la que llegó fue a un escepticismo solipsista radical, en donde ni siquiera el yo y la conciencia pueden tener evidencia de su existencia. Para poner esto en términos más sencillos, negando a Dios, terminaron negando el conocimiento mismo, negando la posibilidad racional de poder encontrarse con Dios. El empirismo en su radicalidad derivó en una suerte de solipsismo, y no podemos decir algo distinto del pensamiento post-kantiano y las enormes aporias en las que se encuentra el pensamiento filosófico contemporáneo. Ya Hans Lims y el mismo Gadamer y gran parte de los planteamientos post-heideggerianos hoy nos han advertido que estamos en un cautiverio preconceptual. Desde la muerte de Dios de Nietzsche a la muerte del hombre post-Foucaultiano, nos encontramos ante una enorme reducción al absurdo. Negaste a Dios, pues terminaste destruyendo tu propia identidad. Negando a Dios, terminas negándote a ti mismo. Y la reducción al absurdo como argumento viene a ser una de las más formidables herramientas, una de las más extraordinarias herramientas, perdón, que podemos nosotros disponer para nuestro ejercicio de interlocución, de debate y de, por supuesto, de confrontación de ideas. El que emplea bien estos argumentos de alguna manera tendrá claras ventajas en cualquier esfuerzo de sistematización y debate de las ideas. Con esto concluye Pascal algo interesante y fue la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal, siguiendo el modelo de abducción, nos viene a brindar una interesantísima propuesta en su libro Pensamiento, y toda la antropología de Pascal y su apologética va orientada a defender al cristianismo como la única respuesta concluyente frente al drama de la contingencia histórica del hombre. Si Dios no existe, nada pierde uno en creer en Él. Mientras que si Dios existe, lo perdería todo por creer, por no creer. Fíjense lo que está diciendo Pascal. Supongamos que yo estoy equivocado y todo esto del cristianismo es una estupidez y esto es una mentira.
esto no es verdad, no hay infierno, como diría Bertrand Russell en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Y en algunos de los ensayos de religión, Bertrand Russell decía, yo no me voy ni para el cielo ni para el infierno. Lo único que me espera, decía el fundador del Círculo de Viena y uno de los grandes exponentes del neopositivismo del siglo XX, en su libro El conocimiento humano, una brillante obra de epistemología, pero lamentable la incapacidad para los debates propios de la espiritualidad. En su libro ¿Por qué no soy cristiano? Y en sus diversos ensayos de espiritualidad, dijo, ni el cielo ni el infierno me esperan. A mí lo único que me espera es un lugar donde me van a comer los gusanos. Eso es lo único que me espera a mí. Podredumbre, corrupción y muerte. No va a haber conciencia, no va a haber nada. Esa es la fe del ateo. La tumba, como diría Martin Heidegger, tú eres el ser para la muerte. Por cierto, que muchos han impugnado a ese Heidegger tan querido por algunos filósofos cristianos. Por cierto, participante del partido nazi y gran parte de lo peor de la cultura postestructuralista de la que abrevó el pensamiento contemporáneo se le debe a algunos de los planteamientos post-heideggerianos. Yo creo que hay muchos filósofos cristianos que deberían reconsiderar el amor y el romance que sostienen con este sujeto. No podemos negar el aporte que en términos epistemológicos, antropológicos y aún metafísicos fue una bisagra, un punto de inflexión, sin duda, en la historia del pensamiento occidental. Pero no creo que para bien. De alguna manera, más allá de esta valoración, creo que de alguna manera Pascal lo que le está diciendo a la gente es algo interesante. Si mi fe no es verdad y yo creo en Dios, no va a pasar nada si yo me muero, porque lo único que me va a esperar es eso que ustedes dicen que me espera, la tumba. Si yo afirmo el cristianismo y estoy equivocado, no voy a sufrir mayor perjuicio que el que todo el mundo sufre, morir. Pero si lo que yo predico es verdad, como lo creemos, es verdad, y yo muero y tú no mueres, sino que mueres en incredulidad, sí vas a tener formidables y enormes consecuencias. Por lo tanto, concluye en este caso Pascal, es mejor creer y es mucho más racional creer que ser un agnóstico, un escéptico, un ateo, porque si tú crees y estás equivocado, no sufrirás ningún perjuicio. Pero si aquel no cree y está equivocado, sí va a sufrir un enorme perjuicio. Así que es mucho más racional. Podemos concluir de manera abductiva que es mucho más racional aferrarse a la idea de Dios que negarse a ella. Tenemos más problemas en entender la condición del hombre y su desarrollo histórico y su interpretación biográfico-existencial si no es, tenemos más problemas al no suscribir la cosmovisión cristiana que de alguna manera no suscribiéndola. Ahí dejó Blas Pascal el argumento antropológico, cómo desde la constitución paradójica y contradictoria del hombre podemos elevarnos a la necesidad de la revelación como punto arquimédico para la interpretación de la condición humana y como la única forma plausible y racional de darle un aporte de sistematicidad racional a la formidable complejidad de la constitución metafísica del hombre. Ese es a grandes rasgos, y disculpen lo atropellado de la exposición, a grandes rasgos el planteamiento antropológico de Pascal. Vamos entonces a abrir para sus intervenciones y para sus preguntas. Wow, esta serie se suponía que no eran, o sea, que iban a ser clases de un cierto nivel, pero más o menos de un alcance promedio, ¿verdad? Sí, ya hemos estado por el récord de que dicen, voy a tener que ver el video unas 30 veces más a ver si así logro agarrarle el ritmo. No sé cuántas veces vamos a ver esta grabación después para retomar todo el desarrollo que ha hecho el pastor Jorge acá, pero sinceramente siempre adaptado y consono con lo que hemos estado esperando, con lo que queríamos.
y obviamente nos va a demandar un poquito más a cada uno de nosotros de poder crecer y conseguir nuevos recursos para tomar la línea de la argumentación y de ese desarrollo, pero yo creo que siempre va a ser con la bendición de que nos va a dar provecho y utilidad, ¿no? En nuestra vida Amén. de fe y en nuestro quehacer apologético. Así que muchas gracias al pastor Jorge. Y bueno, dejo abierto la sesión de preguntas. No sé, nadie ha levantado todavía la mano. No sé si tienen preguntas. Por el momento, bueno. Bueno, no les vaya a pasar. Yo siempre he hecho un chiste acá. Hay un pueblito de donde es mi familia, llamado Urumaco. Un pueblito humilde, humilde de la Falconzulia. Y tú sabes que para principios del siglo XX, antes del Concilio Vaticano II, las misas se daban en latín. Mm. Y llegaba una viejita allá al pueblo y después de escuchar al cura, llegaba diciendo, ese cura sabe demasiado. Y le dijeron, ¿y qué dijo? No, es que no le entendí nada, por eso es que digo que sabe mucho. Y no sabe la señora que la estaban era estafando. Ah, No quitar un latín mal hablado, todo machucado, pero lo cierto es que quizás alguno podría interpretar esto, quizás el que fue torpe en explicarse fui yo, y quizás es una incompetencia constitutiva que a veces la misma formación y las lecturas te dejan, pero estoy seguro que eh, pondré mi mayor ánimo para poder ilustrar o explicar mejor algunas de las cosas que no hayan quedado claras. Es no. un argumento, desde mi entender, bastante sencillo, bastante sencillo y quizás uno de los menos empleados, pero yo considero que tiene una fortaleza interesantísima para la apologética contemporánea, sobre todo evaluado desde un punto de vista formal. Ujú. Estos planteamientos de abducción y de reducción al absurdo son cosas que debemos estudiar para ser buenos argumentadores y para no incurrir en las falacias y poder evidenciar las falacias de nuestros interlocutores también. Así es. Bueno, de verdad que esta fue para el grupo de argumentos que se están manejando. Bueno, antes de continuar, el hermano Freddy ya levantó la mano, ya te doy la palabra. Uh -huh. Fue propuesto por mí este argumento, ¿verdad? El argumento de antropológico Pascal. de Pascal, por dos razones. Número uno, me gusta mucho cómo lo desarrolla Douglas Grotius en su libro Manual de Apologética Cristiana. Y como tú dices, aparte de que el argumento es en general de mucha sencillez, la forma como él plantea todo el libro en particular es bastante amigable, es un lenguaje bien bajo, Uh bien -huh. aceptado para nosotros. Y la otra razón por la que quise que lo trajéramos acá a esta serie es porque yo no sé si a alguien formalmente, además de Pascal, habrá utilizado este argumento, pero adicional a eso o abrazado con eso, me mueve el asunto de que si tú unificas o haces un caso acumulativo del argumento antropológico con el argumento moral, Uh eso -huh. es una bomba, pues, o sea, Sí, es un elemento súper poderoso para el tema de la apologética, ¿no? Sobre todo, cómo no, obviamente, cuando te refieres a campos ateos o agnósticos o a los claro. activistas, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me gustó de ese argumento, así que por eso lo trajimos acá. Entonces, bueno, voy a darle la palabra acá al hermano Freddy, que tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo un poco oleado el asunto, con esta dualidad del hombre Uh -huh. y yo me estaba preguntando si desde tu entendimiento, Jorge, Uh -huh. el problema del hombre para aceptar a Dios es porque irremediablemente tiene que ocurrir, como se dice, que Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, venga a activar esta cosa que Calvino llamaba sensus divinitatis y que Uh a -huh. través de esta percepción de lo divino podemos ya acceder realmente a Dios o Claro. traemos ya la semilla ahí y es una semilla como si estuviera dormida sin crecer. ¿Cómo sería este asunto? Tengo un poco de lío en Excelente. esto.
podía intuir que esta iba a ser una de las preguntas fundamentales de este encuentro. Para un buen calvinista esto iba a ser un problema, sobre todo la apología de una presunta benignidad constitutiva del hombre, ya que las tesis antropológicas reformadas apelan, en este caso, por la radicalidad de la perdición y la pecaminosidad constitutiva del hombre. Es evidente que como fórmula teológica, cuando estamos hablando en vocabulario calvinista, estamos planteando desde clave soteriológica hasta qué punto la bondad humana puede brindar justicia ante Dios. Pues bíblicamente ninguna. Bíblicamente nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios. Pero el argumento pascaliano podríamos rastrearlo no solamente en el dualismo antropológico paulino, que fue lo que estuvo presente en el capítulo 7 del libro de Romanos, sino también en la ley escrita en el corazón del hombre, que de alguna manera nos describe Pablo en el capítulo 2 de su epístola a los Romanos. Hay elementos que el Señor, una ley escrita, una ley natural, dirían luego los juristas medievales y los teóricos del derecho medieval, esa ley natural que de alguna manera forma parte como un elemento constitutivo de la racionalidad humana, es evidente que viene de Dios. Dios viene de Dios. No hay nada en nuestra corrupta constitución que pueda alcanzar ese deseo a la divinidad. Lo que nos está dejando Pascal no es un argumento para justificar una posible evidencia de justificación en las obras, a pesar de que él era católico. A pesar de que él era católico y siendo católico podemos rastrear quizás que no le venía para nada mal en su perspectivas janseísticas y en sus interpretaciones, a pesar de que impugnó al jesuismo en algunos momentos, a los jesuitas de alguna forma, en algunos de sus planteamientos. No creo que esté Pascal en esta visión antropológica brindando una apología de una posible autonomía moral del hombre para consagrar o para poder encontrar algún atisbo de justificación en su propia conducta, en su propia constitución metafísica. No, no creo que esté soteriológicamente llegando a esas conclusiones. Lo que nos está diciendo es que de alguna manera el hombre puede dar un destello de una condición caída. Hay una creación evidente en la constitución del hombre. El hombre fue creado por Dios y tenemos todavía las ruinas de esa imagen del creador. Santiago nos decía de que el hombre con sus labios alaba a Dios y luego maldice y es homicida del hombre que tiene también la imagen de Dios. De alguna manera, a pesar de que el incrédulo y el hombre en su radical perdición y pecaminosidad está condenado indefectiblemente al juicio eterno, si no hay el concurso de esa gracia divina, podemos también concluir de que tampoco podemos negar, y creo que tampoco es la idea de Calvino negarlo, de que hay indicios de que hay la evidencia de que hay una imagen del creador como elemento constitutivo de la dignidad humana. Esos atisbos, esos elementos que se pueden rastrear todavía como un registro de su caída, una imagen sin duda deformada, pero que está presente en la constitución del hombre, no podemos negarla, hace del hombre un sujeto que a pesar en su condición natural, aún en su condición natural, puede tener algunos destellos de esplendor cultural, de esplendor social, pueden tener algunos, los paganos, como Aristóteles, llegaron a conclusiones de la existencia de Dios al margen de la revelación divina, por ejemplo. ¿Cómo puede un hombre llegar a esa conclusión? Pablo lo dice en Romanos, porque el hombre es inexcusable, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas hechas. Y Pablo dice, de modo que el hombre no tiene excusa. Es decir, es una conclusión racional. Y la razón bien enderezada podría llegar a la conclusión, a la admisión de la existencia metafísica del Creador. Ahora, ese conocimiento intelectual y esa realidad no bastan para la salvación. La antropología de Pascal lo que viene es a resumir
esas enormes contradicciones que están batallando en el corazón del hombre y que sin duda, sin el concurso de la gracia divina, se le haría imposible poder de alguna forma encontrarse plenamente con su creador. Esas son conclusiones que posteriormente él demuestra. No está negando de alguna manera que esa dualidad niegue del todo la radical perdición del hombre. Ojalá que haya podido responder tu inquietud, hermano Freddy. Sí, muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces con el hermano Israel. Adelante, hermano. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchas bien. Ok, buenas noches, hermano. Saludos al Pastor Isea. Tengo una pregunta sobre que creo que está relacionada con Hermano, el tema. disculpa, no sé si tienes algún dispositivo Sí, sí, cercano un momento. que te está haciendo una interferencia por allí. Ok, déjeme. Ok, es un problema. No sé si mejor paso ahorita, trato de solucionarlo y que alguien más haga su pregunta. Vale, no hay problema. Vamos a ver acá. Dale, pues. A ver, ¿alguien más por acá que quiera hacer algún aporte, algún comentario? O alguna pregunta, pero yo sigo escuchando el mismo ruido. Caramba. Ahí sí, ahí ya. Ya puede el hermano Israel. Era Oh, ok, 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 adelante, qué hermano. bueno, qué bueno. Disculpa, era Sí, otra conexión. de acuerdo, de acuerdo. Em, Bueno, hermano Isa, hace poco estaba teniendo una conversación con un hermano en la fe sobre qué tanto podemos conocer de Dios o en qué medida podemos entender en profundidad cosas como su naturaleza y demás. Entonces, respecto a la epistemología que hemos estado conversando, yo creo que usted está exponiendo hoy, sobre, por ejemplo, recuerdo esta cita de C.S. Lewis, diciendo algo así como creo en el cristianismo, como creo en el sol, así. Entonces, sí, yo le decía, por ejemplo, a mi amigo, que yo creo que se pueden creer o que se puede creer de forma racional, en, por ejemplo, no sé si llamarlo teorías teológicas o mm, sí, o formulaciones teológicas de algunas doctrinas como la Trinidad, por ejemplo. Pero que, por ejemplo, cuando yo me imagino eso en mi cabeza, me imagino en mi mente Dios siendo un solo Dios, pero tres personas es algo que no me puedo imaginar. Entonces, respecto a eso, ¿qué piensa usted acerca de los límites? ¿En dónde están nuestros límites acerca de nuestro conocimiento acerca de Dios? Esa es más o menos la pregunta. Sí, extraordinaria pregunta y creo que es parte pues, de la búsqueda de cualquier pensador cristiano. ¿Cuáles son los límites, posibilidades, naturalezas del conocimiento humano y particularmente del conocimiento de Dios? Como buen pensador y como buen creyente, más bien reformado, yo creo que Dios viene de Dios. Es decir, no existe tal cosa como la idea de que yo puedo construir socialmente la idea de Dios o que es mi racionalidad, en este caso la facultad que puede elevarse a ese tipo de comprensión plena, de manera autónoma, quiero decir, de manera autónoma, al margen de la revelación divina, poder consagrar las verdades que están presentes en la revelación especial. Dios viene de Dios. De Dios no revelarse, el hombre nunca hubiera conocido la complejidad de su naturaleza. Y creo que esto es un apotegma fundamental de Pascal. Lo que Pascal le está diciendo al hombre natural es que no puede entenderse a sí mismo al margen de la revelación. Y la revelación porque está hablando de la creación, caída y redención, como los tres puntos arquimédicos desde los cuales se debe interpretar la condición antropológica del hombre. Entonces, está anticipando, a pesar de que es un católico, puedo ver algunas motivaciones muy claras de nuestra concepción epistemológica, de nuestra concepción, tiene una profunda sospecha por la racionalidad autónoma,
Y de hecho, sin caer en el fideísmo, podemos ver en Blas Pascal algunos destellos cuando él hablaba de que hay verdades del corazón que el entendimiento no comprende, una frase célebre y de muchísima divulgación de Pascal. Podemos ver que existían aspectos de que las realidades que eran inapreciables o inaprensibles en la racionalidad en su dimensión autónoma. Es decir, una racionalidad que no necesita del concurso de la intervención divina para la comprensión del universo, de su complejidad y de su crisis. Lo cierto es que los límites de nuestro conocimiento, Pablo decía, escribiendo en 1 Corintios 13, de que en parte conocemos y en parte profetizamos, y que ahora vemos como por espejo oscuramente. Nuestro conocimiento, sin duda alguna, es precario. Lo que sí podemos saber es que tenemos la certeza de que la revelación divina traduce esa dimensión y esa revelación nos impone los límites que cuando queremos referirnos a la idea de Dios, ¿cuáles son los criterios metodológicos y epistemológicos a seguir para de alguna manera yo entender qué puedo hablar o no pensar de Dios? Pues esos límites me los pone la revelación. El apóstol Pablo escribía a los Corintios diciendo de que no debían pensar más allá de lo que está escrito. Ese texto aislado se puede leer de muchas formas, pero el apóstol Pablo nos sugería que si alguno iba más allá de las palabras consagradas en ese libro y de la doctrina consagrada en la saludable doctrina de la salvación, el tipo está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones que no ha visto ni entiende. Es decir, el delirio, la especulación le viene muy mal, como una forma delirante a la investigación teológica. Los límites del conocimiento teológico, por lo menos cuando queremos hacer referencia a la naturaleza, posibilidades y alcances del conocimiento teológico, podemos ver que tenemos la evidencia de una revelación natural en la creación, no podemos negar. Creo que fue una gran deficiencia del pensamiento reformado haberse divorciado del todo del pensamiento de la teología natural, porque tenemos evidencias en Romanos 1 de que el argumento cosmológico articulado por Aristóteles y después por Tomás de Aquino fue plenamente articulado por Pablo en el capítulo 1, verso 19 en adelante de Romanos. El hombre natural es inexcusable porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. En otras palabras, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero cuando queremos conocer a Dios en su dimensión preceptiva, los aspectos de su voluntad en su dimensión preceptiva y normativa, los límites del conocimiento teológico están estrictamente relacionados a la revelación especial. Dios viene de Dios. Si Dios no se revela, yo no podría nunca comprenderlo. Como diría C.S. Lewis, para nada ese Jesús de la Biblia puede ser una construcción social o una objetivación de mi conciencia, un correlato de mi conciencia. ¿Por qué? Porque para nada se parece a lo que yo hubiera podido imaginar. Un Dios que desafía, sin duda alguna, es un escándalo. Un Dios muriendo en una cruz. En todas las religiones, ese Dios demanda sacrificios y ahora vas a poner a Dios como objeto de sacrificio para demandar su propia justicia. Parece un argumento absolutamente inverosímil. Es escandaloso a la racionalidad en su dimensión intuitiva y autónoma. Si Dios no se revela, sería el equivalente a que un hombre le esté hablando a una hormiga. Necesitábamos que de alguna manera la hormiga se pusiera en vocabulario de hormiga lo que el hombre estaba tratando de decirle. La hormiga no podría tener una comprensión plena de la complejidad humana, a de no ser que el hombre hable en vocabulario de hormiga. Pues eso fue exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Puso su formidable y compleja naturaleza en vocabulario histórico para que pudiésemos nosotros comprender las inescrutables verdades de su naturaleza. Los límites de mi mundo, decía Ludwig Wittgenstein, son los límites de mi lenguaje. Pues los límites del conocimiento teológico son los límites de la palabra que Dios habló. Fuera de ella, nada.
Excelente, pastor. Bueno, no sé si quedará alguna otra pregunta por ahí. No, me pareció ver al hermano Rafael o no sé si alguien más había levantado la mano. Adelante, Melvin. Gracias, mi hermano. Excelente exposición, profesor, como siempre. Mi hermano, en determinado momento, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, si usted ha leído toda esa biblioteca que tiene detrás, si ha leído cuántos libros tienen, porque, wow, me van los ojos Bueno, mirando. sí, bueno, No, esa es mi herramienta de trabajo y tengo, imagínate, yo estoy leyendo filosofía desde los 17 años y ya tengo uh, 49. Ya tengo mucho tiempo con razón, leyendo. mi Sí, hermano. son mis libros, sí, sí, son Oh, mis libros, claro. excelente, mi hermano. Son mis herramientas de trabajo. No te puedo decir que no me he leído los 2000 libros que están allí. No, no, todavía no los he Uf. leído todos, pero sí gran parte de ellos, claro. Wow, mi hermano, excelente, lo felicito. Ahora bien, pastor, en determinado momento usted estuvo hablando de la dualidad de la pecaminosidad intrínseca del hombre, de esa maldad a grados intensos que puede llegar el hombre y también pues a esa forma piadosa que también pues el hombre puede desarrollar. Ahora bien, mi hermano, que voy con todo esto, vamos a ver dentro del mundo de la filosofía cómo esto eh, se logra a entender, porque he escuchado bastante filósofos, unos que apoyan realmente que el hombre es meramente malo y Ujú, otros que apoyan que el hombre puede llegar a ser meramente bueno. Ahora bien, ujú, hay unos filósofos cristianos que sostienen esta postura que a continuación yo se la menciono y no sé si es cierto o es verdad o se podrá sostener porque personalmente me hace mucho ruido, creo que no, pero bueno, por eso quería escuchar sus puntos de vista. Ahora bien, estos filósofos cristianos sostienen que el hombre sin Cristo puede llegar a ser un Hitler, incluso hasta más posible, hasta lo peor, lo más feo, terrible que se puede imaginar una persona puede llegar a ser, tiene ese así es. potencial. Ahora bien, cuando este hombre viene a Jesucristo y empieza a conocer a Dios, este hombre puede llegar a niveles tan grandes de ser una persona extremadamente buena, totalmente buena. Eso me suena muy, o sea, según la postura, los reformados, pues, usted sabe, ¿no? Sostienen de que el hombre aún caminando con Cristo siempre hay tendencia a hacer el mal. Claro. Ahora, mi hermano, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, asociar esto o qué dice la filosofía al respecto o cuál es su opinión dentro del ámbito ya cristiano y fuera del ámbito, bueno, en el ámbito secular, ¿no? Espero mi hermano haya sido claro con la pregunta. Sí, Gracias. sí, sí, claro, te entiendo. Creo que fue Wesley en su teoría de la perfección cristiana que hablaba de la posibilidad de que algún creyente pudiese llegar a lograr ese nivel de perfección del carácter. Ha Mm. sido muy criticada esa tesis y de alguna manera se ha puesto en perspectiva esa doctrina del metodismo o particularmente de Wesley, de la teoría de la perfección cristiana, pero desde mi perspectiva antropológica, ese nivel de perfectibilidad solo lo lograremos cuando alcancemos la glorificación, la consumación plena de este proyecto redentor. Yo creo que mientras la criatura redimida, el creyente que ha sido redimido y lavado por la sangre del Cordero, sellado con su Santo Espíritu de gloria, no experimente la glorificación de sus cuerpos y la consumación plena de ese proyecto de redención, santificación y posterior glorificación, hasta que eso no se consume, batallaremos con la posible contingencia del error y la posibilidad y la contingencia del pecado. Ya Juan lo decía, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Así que yo creo que al igual que el Kingdom Now se equivoca al pensar de que la bendición de la prosperidad y de ser millonarios es ahora, de que yo no puedo estar enfermo porque es ahora que yo tengo la herencia. El Kingdom Now ha olvidado que hay un programa escatológico que conseguir y que todavía espera por su consumación y que ese reino presente
no es otra cosa que una negación, o más bien la anticipación de la era milenial, en la negación particularmente de que la iglesia espera todavía por su glorificación. Yo creo que mientras, te reitero, no experimentemos la glorificación, estaremos batallando con la contingencia del pecado y del error todavía. Nuestra esperanza es que esa glorificación y nuestra herencia incorruptible, pues, más temprano que tarde se consume en nuestras vidas y podamos tener una vida, así como decía Juan, el que cree en él puede andar como él anduvo, poder vivir de alguna manera una vida de plenitud espiritual, de consagración abierta y de inexpugnable, de inflexible, pues, perfección, lo lograremos, pero cuando seamos glorificados. Mientras tanto, el hombre es ese centauro. Tenemos una corrupción, miren, no importa que hagamos muchas cosas buenas, lo malo que hagamos ya nos contaminó del todo. Constitutivamente el hombre está perdido. Entre el capítulo 3 y el capítulo 7 de Romanos no hay contradicción. Hay explicitación y una perspectiva mucho más integral. Si vemos en términos de justicia la condición humana, estamos absolutamente perdidos, radicalmente perdidos. Pero si vemos nuestra ontológica constitución, no podemos negar que todavía hay destellos, atisbos, hay ruinas de una imagen de un creador, aún en la condición natural del hombre, que le ofrecen un elemento de dignidad. Hay una ley escrita en su corazón que por lo menos permite al hombre saber que está haciendo algo malo. Pues de alguna manera ese dualismo antropológico creo que Pascal lo supo recoger muy bien y nos dejó una clara evidencia de que la única forma de darle coherencia a ese entramado de contradicciones que es la condición humana es a través de la doctrina del Evangelio. Ese centauro logrará coherencia es solamente a través de la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Espero que haya quedado aclarada la duda de Melvin. ¿Ibas a decir algo más, hermano? Mauricio, ¿vas a decir algo? No, solo darle gracias al profesor por la respuesta y bueno, es un tanto peligroso, pues ya que esto como que es parte del ser humano, digamos, tender o creer que puede llegar a un buen nivel, a un buen estándar siendo bueno, ¿no? Y bueno, gracias mi hermano por tu respuesta. Un abrazo, Melvin. Dios te bendiga, mi hermano. Fabricio, adelante. ¿Me escuchan? Sí, se Ahí te te escucho, escucha. Fabri. Hola, buenas noches, hermano. Dios les bendiga a todos. Un gusto estar por acá. Amén. Tengo rato escuchando la clase de mi pastor Jorge. Pastor, me surgió una pregunta. Como lo comentó usted ahorita, ¿no? Dios es Dios. Se creó él mismo y sabemos que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo podemos, a la luz de las Escrituras, cómo es que él mismo nos dice o se muestra como una Trinidad? O sea, Dios, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ¿cómo podemos o en qué momento en nuestra experiencia como cristianos se puede hacer alguna distinción entre sus tres personas? ¿Son tres personas en una o podemos verlo de las tres maneras como el único Dios? Sí, bueno, ahí tenemos y volvemos una extraordinaria pregunta y una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho. Ahora, Dios no se creó a sí mismo porque Dios no puede ser creado. ¿Qué significa esto? Creación es una palabra que hacía mucho ruido al pensamiento, a la metafísica occidental griega, porque la creación es el tránsito de la nada al ser. Ese tránsito de la nada al ser es imposible esté presente en la naturaleza divina. La posibilidad de esa transición del no ser al ser no pudo estar presente en la naturaleza divina y por lo tanto Dios no puede ser creado. En este caso Dios es eterno, Él es.
y es lo más que nuestro frágil entendimiento en nuestra temporalidad puede discernir de su naturaleza. Es un carácter inmutable, el elemento constitutivo de su naturaleza, y por inmutable no puede estar presente la transición de la nada al ser. Eso por una parte. Pero por otra parte, estamos ante un misterio. Y el mismo Agustín de Hipona, que fue uno de los que mucho reflexionó de esto, me acuerdo que uno de mis profesores de teología, mi misma pregunta, Fabri es uno de los hijos amados de nuestra casa y él está ahorita en Houston. Está distante de casa, pero siempre presente en nuestros corazones y en todo lo que emprendemos. Esa misma pregunta de Fabricio yo se la hice a mis profesores en la escuela dominical. ¿Cómo puedo explicarme esto? ¿Y cómo echamos candela con esto? ¿Y cómo entendemos esto tan complejo? 3 en 1, 1 en 3, son 3 dioses en uno. Y, bueno, te voy a dar una respuesta que Agustín de Hipona dio y que del extraordinario pensador Agustín, de alguna manera podemos recoger. Él dice que en una ocasión estaba caminando por una playa y se consiguió un niño que estaba agarrando con un vasito agua de la playa y lo echaba en un huequito del otro lado de la orilla. A lo que él estaba y él meditando en el tema de cómo explicar la idea de que Dios es uno en diverso, cómo hacer esa, y ve que el niño corre y agarra un vasito de agua y lo tiraba en un huequito, agarraba un vasito y lo tiraba en un huequito, y le dice, mire, ¿tú qué estás haciendo? Y le dijo, no, yo voy a pasar el mar de allá para acá. El muchachito estaba tratando con el vasito, imagínate todo lo que estaba el esfuerzo, y vamos a pasar el mar de allá para acá. Y él se rió en la ingenuidad del niño. Pero él luego concluye, bueno, así de ingenuo soy yo tratando de entender la enorme complejidad de mi Dios, tratando de llevar la inmensidad inescrutable de su naturaleza a este estrecho huequito que es el entendimiento humano. Pues de alguna manera, la idea de la Trinidad, los teólogos debemos admitir y el pensamiento cristiano debe admitir, es un misterio. Y nosotros partimos de un punto evidente en términos exegéticos, porque bíblicamente Jesús es Dios, bíblicamente el Espíritu Santo es Dios y bíblicamente Dios Padre es Dios. Nos encontramos ante una evidencia exegética incontrovertible y podemos ver los verbos, podemos ver todas las construcciones gramaticales que brindan plena convicción de la evidencia incontrovertible de que ambos son Dios. Pero la fórmula de Tertuliano sigue siendo la mejor forma de responder esta pregunta. Es un Dios en 3 personas. Es un Dios en 3 personas. Y cualquier esfuerzo por tratar de manera analógica de interpretar esa realidad nos mete en algunos problemas en la articulación de nuestro dogma. Porque si yo te digo de que yo soy padre, hijo y esposo de Andreina, no estoy haciendo una herejía. Sí, pastor, ¿y sabe qué? Estoy ante un modalismo y estaría ante una aberración teológica porque estaría negando el carácter personal de cada uno de ellos, pero decir que son 3 es una negación de su unidad. Estamos ante un misterio que de alguna manera, como en lógica, tenemos axiomas evidentes e indemostrables. El sistema teológico cristiano también tiene sus axiomas desde el cual parte. Como toda actividad académica tiene puntos de partida evidentes e indemostrables, por eso la lógica es una herramienta tan poderosa para la investigación teológica y filosófica, para un apologista sin lógica está desarmado. Está absolutamente desarmado. Bueno, así como en cualquier tipo de actividad académica hay un punto de partida arbitrario del cual se derivan un sistema de verdades, de la misma manera en nuestra teología tenemos axiomas y principios evidentes y quizás también indemostrables del cual parte nuestro sistema de pensamiento, y desde esa presuposición construimos todo un bosquejo de interpretación integral del mundo. Pues uno de ellos es la doctrina de la Trinidad. Ese principio evidente en términos exegéticos, pero indemostrable en términos plenamente racionales. Sí, sí. Te escuché. Gracias, pastor. Gracias por la respuesta. Y usted sabe que en estos días le escuché un pastor que es de sana doctrina, ¿no? Que decía, nosotros cuando oramos
a veces le decimos al Señor, Señor, gracias por la sangre que derramaste en la cruz para limpiar nuestros pecados. Y Él no fue el que la derramó, el que la derramó fue Jesús. Entonces, ¿cómo podemos entender? Por Dios, Dios estaba en Entonces, Cristo reconciliando a sí mismo con él. exactamente. Por Dios, claro, claro. No, no, Sí, no, y entonces, es lo que creo que en una muy oportuna, Dios estaba haciendo a sí mismo objeto sí, propio de su juicio. sí, sí, sí. Es un Ese fue Sujel misterio, Michelén. es un misterio. Se lo escuché a Sujel Michelén, ese comentario. Sujel Esa Michelén, anécdota. sí, 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 Ah, sí, claro, claro, claro. No creo que Suheil incurra en eso. No, sí, no, muchacho, es una de nuestras vacas sagradas. No creo que Suheil le haya pasado eso. Pero eh, no, no, te entiendo. Y hay que tener mucho sí, cuidado, porque hay auténticas herejías tratando de dar una interpretación racional, entre comillas, de ese enorme misterio. sí, sí, sí. No, agradecido, pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. Bueno, no sé si por ahí quedará alguien más pendiente. Creo que estaríamos bien, Jorge, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, si no hay más preguntas, me gustaría que tú mismo nos despidieras con una oración. Fue ex cátedra, dice por ahí. La declaración de Sugel. Así. No, chicos, tenemos grande estima por nuestro querido hermano Suheil. Grande Sí. estima. Bueno, hermano, Sí. para O- terminar, entonces despídenos con una oración y Oremos. nuevamente agradecerte por esta excelente clase y esperamos volverte a ver por acá más adelante. Amén, con el favor de Dios. Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por este momento, esta ocasión, esta gloriosa y maravillosa bendición de poder transitar por maravillosas verdades, oh Dios, por el esfuerzo que nos une, oh Dios, como creyentes en nuestro continente, de poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Ayúdanos, al igual que a Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel en la corte de Nabucodonosor, ser hallados, oh Dios, como tu palabra lo dice, 10 veces más sabios que los sabios de nuestro tiempo, con el propósito, el único propósito de poder presentar defensa de las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Permítenos, oh Dios, permítenos, bajo tu dirección, maravilloso Espíritu de vida, orientar nuestras mentes, nuestros entendimientos, porque la soberbia, el pecado nos desvían, oh Dios, de muchos de los objetivos que tú has trazado en la eternidad de tu amor para nuestras vidas, pero confiamos que tu fidelidad será suficiente para la consecución de eso que has comenzado en nosotros, Señor. Porque el que comenzó en nuestras vidas este propósito lo perfeccionará y lo consumará sin duda en Cristo Jesús. Yo te doy gracias por cada uno de los jóvenes que con inquietud, con deseo fervoroso de conocerte, de poder exponer tu palabra y anunciar tus virtudes, se han acercado a este lugar, oh Dios, para poder seguir creciendo en el conocimiento de tu gracia, de tu verdad, y poder dar una defensa, como decía también Judas, de contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Creemos, oh Dios, que tú eres la respuesta concluyente a la condición del hombre. En ti esperamos y en ti confiamos, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias a todos, que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano. Los esperamos en la próxima clase de los argumentos para el arte de argumentar. Y estén atentos por allí a nuestras redes sociales. Por supuesto, otra vez invitarles a que nos sigan. En el chat se escribieron las redes sociales también del Pastor Jorge, para los que todavía no lo siguen y no lo conocen, puedan estar por allí dándoles el apoyo. Y yo, sin más que decirles, bueno, me despido, que tengan buenas noches y les bendigo. Dios Gracias a les todos. bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Dios me les bendiga. Hasta luego, pastor. Gracias, gracias a todos. Un Buen abrazo, tiempo. Fabri.